Hola Adriana, Carolina, cuando ustedes me digan. Yo creo que ya, Juan, espérame un momentico, termino algo acá. Yo creo que ya. Ok, perfecto. Buenos días para todos, bienvenidos al Jueves F de Fedemaderas. En el día de hoy nos acompaña el ingeniero forestal Juan Luis Posada. Él es magíster en investigación de operaciones y estadística y actualmente se desempeña laboralmente como ingeniero de cosecha en Smurfit Kappa Colombia. La presentación que nos hará Juan está relacionada con la optimización de transporte de madera como materia prima. Bienvenido, Juan Luis, a este evento de Fedemaderas y bueno, que disfruten mucho de la presentación, igual que los asistentes en el día de hoy. Hola Adriana, bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación en este Jueves F. Bueno, y darle la bienvenida pues a todos los asistentes. Empezar el día acá tomándonos un café y hablar sobre un tema pues que es de mucho interés para nosotros dentro de la cadena de abastecimiento de madera. Entonces, vamos a iniciar. Voy a dar la presentación, a compartir la presentación y por favor me informan si se está viendo. Sí, Juan, se está viendo. Ok, Adriana, muchas Creo gracias. que le puedes dar pantalla completa. Si alguna intervención o algo, nosotros te decimos. Ah, listo. Perfecto. Entonces también voy a aprovechar y voy a dejar de compartir apagar mi cámara. Bueno, muy bien. Entonces, como lo mencionó Adriana, tengo 12 años de experiencia trabajando en todo lo que son plantaciones forestales. Digamos que el grueso de mi experiencia ha estado en operaciones de cosecha y transporte, en la empresa Smurfit Kappa. Pues que todos la conocen, es una empresa con su línea de producción básicamente en soluciones de empaques para la industria, y tenemos una línea también de ventas de madera de acerrío, madera transformada y madera en troza. Entonces, pues esta experiencia me fue llevando a estudiar un poco todo lo que es obviamente las operaciones de cosecha, pero también me intrigó mucho el tema de transporte. Me empezó como a generar curiosidad todo este tema de las operaciones de transporte, ya que es, digamos, el vínculo directo y el que al final, pues, muestra el desempeño de lo que es toda la operación forestal hasta llevar la madera a los puntos de destino. Eso me llevó también, pues, a abordarlo desde un punto de vista, pues, laboral, solucionando los problemas que todos los días se presentan con temas de transporte, y también lo llevé a la parte académica en mi tesis de maestría, que también ahora más tarde, finalizando la presentación, vamos a compartir algunos resultados. El orden del día que vamos a tener para la presentación es obviamente ubicar muy bien para hablar de optimizar, pues optimizar es un sinónimo de mejorar las operaciones. Entonces es algo muy grande, porque uno puede mejorar un proceso desde muchos ámbitos. Entonces necesitamos definir muy bien y clasificar muy bien qué es lo que queremos mejorar. Y para mejorar, pues tenemos que detectar muy bien el problema. Cuando uno habla de problemas, pues normalmente le dan una connotación negativa, pues básicamente porque todos los días en los que estamos en estas operaciones, pues estamos resolviendo problemas.
pero realmente desde la investigación de operaciones, desde toda la ingeniería industrial, pues los problemas tienen es una connotación normal, es lo que diariamente se resuelve y son las oportunidades de ese mejoramiento y de esa optimización que vamos a hablar pues en esta presentación. Entonces lo primero es vamos a definir muy bien cuál es el problema, a qué problema nos estamos enfrentando, dónde está ubicado ese problema, y por eso vamos a hablar un poco de lo que es una cadena de suministro, definir el problema, y bajo también ese problema se puede resolver o se puede mejorar desde varios horizontes de planeación. Lo podemos mejorar a 20. Hola, Juan Luis. Hola, Juan Luis. Bueno, ya hablé con Juan Luis, él se va a salir, va a volver a ingresar y otra vez a continuar con la presentación. Hola, Adriana, Sí, te estamos viendo, por favor. algunos asistentes me pueden indicar, porque es que ahorita me aparecía como si estuviera conectado y los veía a todos. Sí, es que aparecía así, pero se presentó la presentación. Entonces, dale, puedes Ok, empezar a compartir. vamos a compartir nuevamente entonces. ¿Están viendo mi presentación? Sí, Juan, debes darle pantalla completa. Nosotros estamos aquí atentos. Muy bien, entonces estábamos hablando ya para terminar la presentación de las terminales de acopio o transbordo. Les estaba comentando que ese fue el énfasis que desarrollé en la tesis de maestría, y que indagando ese tema, porque era una de las alternativas que tenía acá manejando el transporte en la empresa, entonces establecer como unos puntos donde acopiábamos la madera para después transbordarla en camiones de mayor capacidad para llevarlos a la fábrica. Pues me di cuenta que eso era una tendencia mundial, haciendo pues como la revisión de literatura, que muchas empresas del sector en Europa, en Canadá, se están volviendo esas terminales de acopio, están teniendo eso como una opción dentro de su cadena de abastecimiento, y, y han visto pues como todas las ventajas que se tienen. Pero obviamente tener esas terminales ha llevado a tener otros problemas que se deben de mejorar. Entonces recuerden, cuando hablemos de problema acá, no es que tenga una connotación negativa, sino al contrario. Identificar el problema hace parte de la solución. Entonces, como les dije, vamos a ubicar bien el problema, y para hablar de transporte, primero tenemos que hablar de cadena de abastecimiento de madera. Nosotros los forestales, y creo que en la sala hay muchos, pues digamos, no nos ubican muy bien dentro de nuestra formación, cómo hacemos parte de esa cadena de abastecimiento. Y realmente cuando uno ya está en operaciones forestales, pues se da cuenta que nos enseñaron como por pedacitos, como por pedacito. Entonces por eso encontramos ingenieros forestales muy especializados dentro de toda la parte de productividad. Hablo de plantaciones, de vivero, algunos en cosecha, pero digamos que nos falta ver el mapa completo desde arriba. O sea, ¿para qué necesitamos unas plantaciones cada vez con mejor producción? ¿Para qué necesitamos sistemas de cosecha más eficientes? ¿Para qué necesitamos un transporte eficiente? ¿Y es para qué?
para mejorar la cadena de abastecimiento. Entonces, la cadena de abastecimiento básicamente, pues, es algo, esta es una información general o una definición general, es un proceso que se compone de básicamente proveedores que suministran una materia prima, una fábrica que hace una transformación o agrega valor. Claro que dentro de los proveedores también se puede agregar valor. Y por último está el cliente final, que es el que se le lleva ese producto con valor agregado. En el caso de la cadena de abastecimiento maderera, encontramos que los proveedores son las fincas o las plantaciones forestales, o también pueden ser bosques naturales, o los proveedores también pueden tener ambas, como en el caso de Europa, que son cosechas de bosques naturales y de bosques plantados de particulares. Y digamos que empieza toda la oferta de madera a partir de estas fincas. Permítanme, yo conecto acá el computador. Entonces nosotros estamos en la parte de proveedores, las fábricas. Las conocemos bien, aserraderos, astillado, pulpa, tablero. Puede ser donde llegue la madera o donde esos proveedores destinan la madera. Puede ser, inclusive se puede ir directamente de proveedores a clientes. No necesariamente tiene que pasar por una fábrica y eso es, por ejemplo, las ventas de madera en troza. Entonces es una cadena de abastecimiento mucho más corta. Y el cliente, pues tenemos almacenes o las ventas individuales o al retail, que es ya, digamos, ir directamente al consumidor final. Entonces, digamos, esa es la cadena de abastecimiento y allí nosotros nos ubicamos en los proveedores, o sea, las plantaciones forestales y los bosques naturales, que sería pues como todo el manejo que le vamos a dar a eso. Y ya haciendo un zoom allí, pues tenemos que dentro de esos proveedores está el vivero, el establecimiento, el mantenimiento de plantaciones, la planificación de la cosecha, tumba, extracción, selección de trozas, eso ocurre en otro proceso. Recuerden que estamos en el primer eslabón, que son los proveedores. Estos no son eslabones de la cadena, son procesos que se dan dentro de ese eslabón. Y hay otro proceso que llega, que es la recolección y el transporte de trozas. Es decir, cuando van todos esos procesos, se lleva al vivero, se lleva la plántula y se planta en un área forestal, en el suelo, se hace la cosecha, crece la plantación, se hace el mantenimiento, al final pues tenemos la cosecha y en la cosecha tenemos ya digamos el inventario listo para que lo recojan los camiones y lo lleven a los centros de almacenamiento, las terminales de almacenamiento, o se llevan directamente a fábrica o directamente al cliente. Entonces, haciendo acá como un resumen, estamos dentro de la cadena de abastecimiento maderera, estamos ubicados dentro de los proveedores y los proveedores, pues hay un proceso muy importante que es la recolección y el transporte de trozas. Vamos a centrar en recolección y transporte de trozas porque también puede existir dentro de esos proveedores la recolección de biomasa, para todo pues el tema de generación de energía o para chips, y también la misma recolección de astilla, que ya pues en algunas empresas se ve que realizan el proceso de astillado en los sitios de cosecha y se transporta. Ese no va a ser el énfasis de esta presentación, eso es un tema también amplio que tiene, digamos, las mismas bases, pero me voy a centrar en el tema de recolección y transporte de trozas. ¿Y por qué es importante el transporte de trozas o este proceso dentro de toda esa cadena de abastecimiento? Porque dentro de toda esa cadena de suministro que les mencioné, pues, primero que todo, mover el inventario influye mucho en la producción de las operaciones de cosecha. ¿Por qué? Porque habilita los espacios para que se pueda seguir extrayendo la madera. Y muchos de los que estamos en la operación de cosecha, pues vemos que si el transporte no fluye, la madera no se va, no hay espacios y muchas veces tenemos digamos, tenemos que parar la extracción para poder esperar a que se evacúe la madera.
y eso lleva a tener unos tiempos perdidos en la maquinaria y aumenta los costos de cosecha sustancialmente. Entonces, ¿por qué es importante el transporte de trozas? Porque si no se coordina bien, tenemos esos problemas en cosecha. Y por otro lado, pues influye en la fabricación, en lo que se van a necesitar las trozas para el producto final, porque si no se llevan las trozas como son, en la cantidad requerida, en el tamaño, en la selección requerida, pues se van a tener reprocesos en la fábrica. Y el ejemplo más claro es en un aserrío. Si no se lleva la madera que se requiere en la longitud para un producto determinado, si no se lleva a tiempo, pues se para el aserrío o se pierde el cliente, o no se le va a despachar al cliente o va a haber insatisfacción del cliente. Y si se lleva la madera, pero la que no es, pues también se van a tener retrocesos en fábrica. Entonces, digamos que es un proceso y es un vínculo muy importante dentro de toda la cadena de abastecimiento. Por esas dos razones, permítanme, para explicar un poco mejor, les muestro acá una foto. Por ejemplo, esta imagen. Esta es una imagen tomada con dron en la operación de cosecha de unos equipos de superficie que son un harvester y un forwarder, o equipos CTL que denominamos nosotros. Aquí están los caminos en los sitios de cosecha y aquí vemos el inventario que hay. Y como ven, aquí hay alrededor de cuando tomamos esta imagen, habían alrededor de unas 1000 toneladas. Y estos equipos pues ya se estaban quedando sin espacio para poder poner la madera y seguir haciendo la extracción, porque no llegaba el transporte por muchas circunstancias. Se dañó la vía, o los camiones estaban asignados a otro frente de cosecha. Y esto nos llevó a tomar la decisión de que teníamos que o mover los equipos para no pararlos, o tener que parar mientras teníamos que evacuar. Y eso tiene pues unas implicaciones en los costos y en el suministro. Y obviamente lo que viene detrás, el pago al contratista, etc. Entonces quería como hacer mucho énfasis en eso. Y pues ya cuando nos vamos a un tema de costos, pues encontramos que el transporte puede llevarse casi hasta el 50% de todos los costos totales de esa cadena de abastecimiento. Entonces, imagínense, tenemos todo lo que es vivero, mantenimiento, operaciones de cosecha, pero llevar esa madera hasta los puntos de destino final o las fábricas o al cliente, pues estamos hablando que puede ser hasta el 50% de todos los costos. Entonces, digamos que eso ha puesto la operación de transporte, la ha puesto en uno de las operaciones más estudiadas dentro de la cadena de abastecimiento de la madera, pues porque ahí están todos los costos. Ahí están todos los costos. Cuando hablamos y cuando vemos las áreas de conocimiento que están estudiando el transporte, pues vemos que son pocos forestales, mucho ingeniero industrial o muchas ciencias afines de la ingeniería industrial. De hecho, los artículos no se publican en revistas forestales, sino en revistas de ingeniería industrial. Entonces, claro, sí vemos muchos ingenieros forestales trabajando en producción, en cómo hacer que las plantaciones crezcan más, en unas líneas de énfasis muy importantes pues para la cadena, pero donde están realmente los costos acumulados es en el transporte, y ahí habemos pocos estudiando ese tema o estamos poco inmersos en eso, y hay muchas oportunidades de mejora allí también. Entonces, por ejemplo, en Canadá hablan hasta del 30% del total de los costos. En Europa Central, todo lo que es Austria, Suecia, hablan de entre un 30 y un 50% de costos, y en Chile sí hablan de un 40% en promedio de los costos de transporte. Todos estos países que les acabo de mencionar, pues tienen unas industrias forestales avanzadas, mueven mucha madera, tienen un alto consumo en sus poblaciones, y como les digo, pues tienen una muy buena, digamos, un área forestal desarrollada. Entonces ahí les hago nuevamente énfasis, hay un tema de costos bien importante en el transporte y por eso lo vamos a estudiar. Bueno, ahora describiendo el proceso,
¿Dónde empieza el transporte? Porque cuando le dicen operación de transporte, lo primero que se imagina es un camión. Ah, bueno, entonces vamos a mejorar el tema de la flota. Pues ese es parte del mejoramiento, pero el transporte no empieza ahí. El transporte empieza, como les mostré, con un origen, y es en las fincas, donde se generan los inventarios. Los inventarios de Troza, pues ahí como aparece acá en la imagen, pueden tener, son diferentes productos para madera de aserrío, o para productos de inmunizar, para construcción, o para pulpa, o para astilla. Entonces son diversos productos y esos productos pues tienen un efecto dentro del transporte. No es lo mismo el cargue de madera delgada para astillar o para pulpa, que es donde estamos ubicados nosotros, por ejemplo, en Smurfy-Kappa, que madera larga, un poco más larga, o madera de mejores características para la industria de la madera aserrada. La madera en troza pues ocupa mayores volúmenes dentro de la carrocería del camión y hace que el cargue disminuya notablemente. Y si disminuye el cargue, si disminuyen los tiempos de carga, disminuyen los tiempos de espera de los camiones, y por ende los camiones pueden hacer mayor recorrido, que a eso es lo que debemos de apuntar, que los camiones maximicen el número de kilómetros que recorran, pero cargados. Tenemos un tema de flota que obviamente hace parte del transporte. ¿Qué camiones se van a utilizar? Y en este caso estamos hablando de transporte con camiones, pero hay mucho tipo pues de otros tipos de transporte. Hay fluvial, en barco, barcazas, en tren. Pero bueno, aquí nos vamos a centralizar pues es en el tema de camiones. Entonces la flota como tal es otro de los componentes de toda la operación de transporte. Los equipos de cargue, qué equipos de cargue se tienen para el cargue de estos camiones. En Colombia todavía tenemos algo de cargue manual, y ya cuando entramos a todo el tema de cargue mecanizado, pues no es solo poner una máquina que cargue, sino de acuerdo a su línea de abastecimiento cuál es la mejor máquina. Si, por ejemplo, ahí vemos en la imagen que está un poco pequeña, pero eso es una grúa barco estadounidense. El operador, ese camión está encima, perdón, la grúa está encima de una plataforma de un camión sencillo, tiene muy buena visibilidad del cargue y eso hace que se optimice, pero está cargando una madera de un 80. Entonces, mientras más cortica la madera, como les acabo de explicar, más se va a demorar el cargue del camión completo. Y un destino final o transbordo o un sitio de almacenamiento. Y en cada uno de esos, digamos, de todas estas partes que influyen en el transporte, en cada uno encontramos los problemas como tal. Entonces, en las fincas o en el origen, un tema de acceso, no todos los camiones pueden entrar a todas las fincas. Y un tema de distancia, ¿a qué distancia se encuentra mi madera del destino final? Esos son los primeros, digamos, variables que se pueden resumir que pueden ser problemas también para toda la operación de transporte. El otro, el inventario de trozas. La longitud, como les expliqué, porque influye en el cargue, la longitud y el diámetro, pero también la demanda. Empezamos a cosechar fincas que, por ejemplo, pino, que son de pino, porque la planta está necesitando eso y el mercado lo está necesitando. De un momento a otro el mercado se cae o hay un sobreabastecimiento y necesitamos empezar a cosechar otro producto. Ese tema de la demanda también lo tenemos que tener muy claro, aunque también está más asociado al punto final, que es fábrica. Y el peso, que lo vamos a ver, pues las restricciones que tenemos de peso. En Colombia, pues hay un decreto que es el que legaliza todo el tema del peso máximo permitido en las carreteras, y nosotros estamos transportando en la mayoría madera verde que no se deja secando, que eso es una opción dentro de las fincas en el origen, y estamos cargando mucho peso, una madera con peso. Eso hace que tengamos que ser muy cuidadosos con cumplir la normatividad, y cumplir la normatividad pues implica que eso tiene unas implicaciones en el costo del flete. En la flota, cantidad, qué tipo de flota voy a emplear, la asignación y la programación, a dónde va a ir cada camión, qué producto va a recoger y a dónde lo va a llevar.
El tema de programación es bien importante y está dentro de los problemas detectados en todo este proceso de transporte. Lo mismo con los equipos de cargue, y en el destino final, transbordo, pues tenemos los costos del almacenamiento y obviamente también la demanda. Entonces miren que dentro de cada proceso o cada parte que interviene en el proceso de transporte, las fincas, el inventario de trozas, la flota, el cargue y el destino final, tenemos unos retos importantes. ¿Y cómo vamos a abordar esos problemas? Bueno, aquí hay una clasificación, esto también está de acuerdo a muchos estudios que se realizan en el transporte maderero, de encuestas que se han realizado en otros países, donde se clasifican los problemas y las oportunidades de mejora. Entonces, por un lado, todo el tema de tecnología, inversión en vehículos y cargue, diseñar lo que les mencionaba acá anteriormente, en flota y en cargue, qué camiones voy a utilizar, qué camiones voy a comprar, cómo los voy a adecuar, porque todo eso depende del acceso a las fincas y del destino final. Y hay un punto muy importante que se ha detectado, que son reducir los tiempos de maniobra o espera en los aserríos o en las fábricas y también en los sitios de cosecha. Entonces eso es un punto que hace que el transporte por lo general tenga pérdidas, porque en muchos estudios se relaciona que los costos de fletes no están cubriendo los costos de operación, y en algunos casos se tienen pérdidas y en algunas rutas se tienen pérdidas, pero está muy asociado a esto que le estoy diciendo. Los camiones tienen que esperar mucho tiempo en el cargue y tienen que esperar mucho tiempo en el descargue. Entonces eso hace que sea uno de los puntos más abordados y de los problemas más abordados dentro del transporte maderero. La seguridad en la operación también es un punto que se viene dando. Los indicadores de desempeño de seguridad, las empresas están exigiendo mucho eso, y más porque hay muchos incidentes, y sobre todo donde en países forestales con una cadena de abastecimiento forestal muy desarrollada y tienen un alto consumo, pues se mueve mucho camión con madera en las carreteras y han tenido muchísimos accidentes. Entonces, también hay algunos estudios, han empezado a salir estudios de cómo mejorar la seguridad en la operación, y eso va con un tema ligado de capacitación de conductores. Ahora, nosotros no lo vemos por allá cada año, cada 3, 4 meses, que hay accidentes graves en carreteras por camiones, pero es también por la frecuencia de camiones que tenemos en las carreteras cargados con madera. Pero si uno ya se va, por ejemplo, en países como Canadá, Chile, pues eso es, uno se para un rato en una autopista y eso ve pasar una cantidad de camiones con madera. Eso ha llevado a que eso también sea una necesidad dentro del mejoramiento de transporte. Y todos estos problemas pues se pueden resolver desde un punto de vista estratégico, táctico, operativo. Estratégico, ¿qué es? Que vemos una mirada de acuerdo digamos, a toda la proyección que se tiene de la empresa o de lo que estamos abordando. Si una visión a largo plazo, 15, 20 años, cómo queremos ver la empresa y esos problemas de transporte, cómo los queremos ver resueltos. Entonces, ahí, a esa escala de tiempo, pues uno puede hablar de una estimación de tecnología en transporte y carga. ¿Qué flota quiero? ¿Qué flota requiero? ¿Cuáles son las fincas que voy a cosechar en esos 20 años? ¿Cómo es el acceso? Voy a utilizar puntos de almacenamiento, voy a hacer transporte directo. Entonces, eso me da una visión y me da para tomar ciertas decisiones en tecnología, qué software voy a utilizar para el control y cuáles son las rutas que voy a seleccionar. Una visión a largo plazo. A nivel táctico, estamos hablando de 5 años, de 3 a 5 años, y en este nivel táctico, pues podemos explorar o asignar y tomar decisiones acerca de qué contratistas vamos a tener en el transporte y qué vehículos vamos a comprar. Y digamos que ya hay unos planes mucho más aterrizados de lo que vamos a hacer. Y el plan operativo ya es una escala mensual, semanal e inclusive diaria, y es donde ya se da la programación de las rutas y se sobreentiende que usted ya tomó la decisión de qué camiones va a utilizar
y cuáles van a ser, digamos, las rutas generales, y un control de operaciones que está ligado a reducir los tiempos de parada y maximizar el recorrido cargado. Esto, digamos que estoy hablando del ideal, como debería de ser, y yo creo que nos podemos preparar para eso. Pues el país, ustedes saben la situación en la que está con respecto a la cadena de abastecimiento forestal, y más como sector, pues tenemos un potencial muy grande en crecimiento de plantaciones, y ahora con toda la bioeconomía y lo que está impulsando FEDEMADERAS a través de todas las empresas adscritas. El país tiene un potencial de 1,5 millones ya para plantar, tiene el mercado, entonces, pues, no podemos hablar de crecer en el sector, en plantar área, sin pensar en cómo vamos a cosechar la madera y cómo la vamos a transportar. Entonces, por eso tenemos que empezar a develar cómo puede ser, dentro de todos esos proyectos que se vienen, cómo va a ser el transporte a largo plazo, cómo va a ser al mediano plazo, y eso nos va a dar indicios de cómo puede ser también en la parte operativa. O los que estamos ya en este momento en cosecha y en transporte, pues empezar a mejorar y a optimizar todo el tema operativo, una escala operativa. En tecnología, pues hemos pasado de camiones sencillos y aquí pues sí me ha tocado ser testigo de cómo se ha mejorado en el tema de transporte. Hemos mejorado en temas de diseño, en temas de la relación del peso bruto con el peso de tara, que es una de las cosas más estudiadas también y de los aspectos más estudiados. Aquí estamos centrados en el tema de tecnología como tal. Entonces, como pueden ver de izquierda a derecha, camiones sencillos, sobrecargados, con alto porcentaje de kilómetros a recorrer. Entonces, la relación de eficiencia, o sea, de carga con kilómetros recorridos, es muy bajita. Eso lleva a tener altos costos de flete y también a tener temas de seguridad. Pasamos a doble troques, a camiones con mayor capacidad. Y ahora pues ya estamos implementando trailers para transportar la madera, ya doble troque con trailer, y también en el caso, por ejemplo, una empresa que nos presta servicio acá en la compañía, que de pronto están acá en esta charla, tienen estos vehículos que tienen una relación de peso de tara con respecto al peso bruto muy buena, o sea, con trailer de mejor diseñados para que los camiones sean más livianos y el peso que tengan disponible para cumplir la reglamentación pues sea un peso útil que puedan cargar con madera. Entonces digamos que aquí vamos en esta línea de mejoramiento. Aquí estamos hablando, por ejemplo, que un doble troque, mientras en este caso puede estar entre los 14, 15 toneladas de peso de tara, aquí lo podemos estar bajando a 11 o 12, y eso me está dando 1 o 2 toneladas por viaje disponible de madera para seguir llevando a los destinos. Entonces es un tema de diseño, de inversión. Ahora, en algunos países han manifestado que los costos de inversión en camiones, y eso también lo hemos visto acá, comprar camiones nuevos a veces no es competitivo con los fletes del mercado. Es decir, seguimos utilizando camiones viejos porque definitivamente los costos de financiación de un vehículo nuevo, por muchas razones, puede estar por encima de los fletes de mercado. Entonces, pues eso estamos hablando de los fletes del mercado cuando hablamos de países como les digo, pues como Chile, como Canadá o Europa Central, que tienen una industria forestal desarrollada y que ya los fletes los pone el mercado de acuerdo a la disponibilidad de transporte. Acá nosotros ya nos toca es que cada empresa está ligada a unos fletes de acuerdo a la configuración de sus flotas. Entonces, bueno, quería como poner ese punto porque eso es uno de las situaciones que se está presentando, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos. Acaba de salir un artículo también sobre temas de
de cómo el sector del transporte está asumiendo los costos de depreciación de los vehículos también, es decir, que no se tienen en cuenta y los fletes mantienen estables y se están teniendo unos sobrecostos en flete. Bueno, estos son doble troques con remolque, pero esto adicional, por ejemplo, en este caso que tenemos el doble troque con remolque, pero el remolque no se puede montar dentro del semi-trailer. En este caso, por ejemplo, y esto es muy usual en Chile, el doble troque, el semi-trailer tiene la capacidad de que le pueda montar el tráiler adicional y esto tiene implicaciones en el pago de peajes. Y también utilizan estos camiones autocargables. Uno diría, oye, hermano, pero andan con la grúa para arriba y para abajo, eso no es un sobrecosto adicional, pero ahorita vamos a ver que esto también tiene su justificación. Son muchas las combinaciones que se pueden utilizar y las alternativas para mejorar el transporte. Entonces, se necesitan herramientas para poder calcular y estimar cuál es la mejor alternativa dentro de ese espacio de soluciones para transportar la madera. Entonces, y cada proyecto pues tiene sus particularidades dentro del origen, dentro de sus productos, sus fábricas, puntos de destino, de su configuración de la flota. Entonces, cada proyecto hay que verlo en particular. Bueno, aquí vemos pues como eso. Y ya yéndonos a ya lo más avanzado que hay en este momento en transporte, pues son los trenes de terreno que llaman, que son camiones articulados o conjugados, como los encuentra uno en la literatura, que ya son camiones de alta capacidad, que se les pega un tráiler o como unas tractomulas, que pueden tener un semi-tráiler y un tráiler adicional enganchado. Esto es muy usual en Brasil, lo utilizan mucho. Aquí traigo dos estudios, porque esto también pues depende, como todo, depende. Este es Brown en 2021, estudió en Australia todo el tema de la carga útil y cuál es el transporte más eficiente entre estos tipos de vehículos, semi-trailer, que es la mula convencional que nosotros conocemos, o el B-double, que es digamos un tráiler, un semi-trailer más pequeño, más un tráiler, y el road train, que es el semi-trailer más tráiler. Y bueno, y como todo, pues ellos en ese estudio demostraron que el road train y el B-double es mucho más eficiente porque está llevando más carga, digamos, con el mismo tipo de tractomula. Los recorridos son un poco más lentos, pero en costo-beneficio les dio mejor, o lo que estudió el autor es que es una alternativa de transporte mucho más eficiente. En Australia, en las condiciones de Australia, para la industria de Australia. Pero aquí ya en el estudio del 2019, antes, son dos estudios contrastados, en Brasil, pues se dieron cuenta que eso depende, que el semi-trailer es mucho mejor para distancias cortas, porque puede hacer mayores recorridos, y más o menos tiene el doble de velocidad promedio cargado que el road train. Entonces, eso depende de la distancia y de los productos y del peso total que lleven. Hay una variable muy importante y es el tema de peso, que el peso está relacionado con la velocidad promedio de los vehículos y con lo que se puede cargar. Bueno, hasta ahí vamos en un tema de mejoramiento de flota, o sea, qué se hace dentro del diseño, de la estructura, del chasis, el consumo de combustible, consumo de llantas, en fin, dentro del mejoramiento del transporte maderero. Bueno, y esto es lo último que se ha investigado, o digamos lo último en innovación, que es los camiones peones, en donde el camión de adelante es el que tiene el conductor, y eso va muy ligado también a la seguridad de la operación y a una necesidad, y es que, y creo que también la estamos viviendo acá, ya no se encuentran buenos conductores para las características de las vías en
en el sector forestal. Entonces eso ha llevado a que se generen este tipo de tecnologías. Entonces estos son casi que camiones autodirigidos. Solamente el conductor en el que va en el primer vehículo es el que, digamos, este vehículo es el único que tiene conductor y los demás camiones obedecen o copian todas las maniobras que hace el primer vehículo. Esos son los camiones peones. En este momento se está estudiando dónde es la mejor opción de ponerlos. Entonces, por eso estamos hablando de la necesidad de poner terminales de transbordo o patios de acopio. Entonces, en lo que se está estudiando con esta tecnología es que es un poco riesgoso ponerla en las carreteras forestales, en las vías forestales, y que es necesario traer la madera desde las fincas, ponerla en un punto y cargarla a estos trailers, y llegan los cabezotes peones y se llevan la madera. Eso es, digámoslo, en tecnología lo último que se ha innovado. Y bueno, y es una alternativa también cuando hay escasez de conductores. Además que también debería de bajar los costos de flete, porque tengo menos interacción o tengo menos mano de obra contratada para manejar los camiones. Ya si nos centramos a este punto, voy a volver un poco. Hablamos un poco de tecnología, inversión, vehículos y equipos de cargue. Aquí estaríamos entrando en el mejoramiento de flota, pero hay un punto de dolor de los conductores o del gremio del transporte o del proceso de transporte. Hay un problema grande y es los altos tiempos de espera y el cumplimiento. Entonces, en este sentido, aparece la investigación de operaciones con muchas herramientas para mejorar los ruteos y las entregas. Entonces, y todo esto lo llaman sistemas de soporte para la toma de decisiones. Esto es algo que tenemos que empezar a trabajar, y si me preguntaran a mí dónde deberíamos de iniciar para todo el tema de optimización de transporte, nosotros deberíamos de empezar es por este lado, más que empezar a comprar camiones nuevos o camiones peones. No, digamos que ese no es, digamos, el camino como tal, sino que tenemos que empezar es a mejorar en este sentido, en mejorar la programación, porque esto aplica tanto para los camiones viejitos que tenemos como para los camiones que podemos invertir y para los equipos de cargue. Entonces, en este sentido, pues el problema de transporte, de recoger y de entregar, pues se vuelve un problema combinatorial, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si tenemos en este problema, 2 equipos de cargue, 3 fincas y tenemos 3 camiones, y en estas 3 fincas podemos tener 3 productos distintos. Entonces, ¿a dónde envío? Cada uno de estos camiones tiene una opción. A dónde puede ir: a la finca 1, a la finca 2 o a la finca 3 el vehículo 1, a recoger el producto 1, el producto 2 o el producto 3, y lo puede cargar el equipo de cargue número 1 o el equipo de cargue número 2. Cuando ven, todas esas combinaciones dan muchas soluciones. Yo puedo ir primero a esta finca con este equipo, recoger el producto 1. Bueno, ¿cuáles son las necesidades? ¿Cuál es la demanda? ¿Qué es lo que estoy necesitando más rápido? Entonces, de acuerdo a eso debería hacer la programación, ¿cierto? Estos problemas combinatoriales o esta asignación como tal y esa programación, pues se ha abordado. Aquí les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, la SICAM en Chile en 1996. Bueno, estamos hablando ya de varias décadas que ya empezaron con esto. Y por ejemplo, la SICAM trajo hasta el 15% de ahorro en costos. Y soy testigo de cómo programan el transporte en Chile, porque he estado en esas operaciones, y realmente eso tienen dificultades como todas las operaciones, pero han mejorado muchísimo a los problemas que de pronto podemos tener acá en el país. El RUTOP de Suecia, también, miren, en 2007, y el EPO en Finlandia, que viene también de un algoritmo matemático diseñado en el 2004 por un sueco. Entonces, esta programación, asignar el camión, el producto y el destino, que se puede volver un problema
como les mencioné acá, combinatorial, que de pronto una persona en un patio o en un sitio, en una oficina, no puede alcanzar a dimensionar todas las variables, pues existen estos sistemas de soporte para la toma de decisiones. Esto tiene normalmente modelos matemáticos con unas interfaces que permiten fácilmente, pues con unas variables, con unos parámetros de entrada, decir inventarios, cantidad de madera en fincas por tipo de producto, camiones disponibles, equipos de carga. Con esos parámetros corren el modelo y el modelo les dice, listo, vea, camión 1, llévelo a la finca tal, recoja tal y tiene que llegar a tal hora. Y ahí empieza, y después se va para tal finca, y a esa finca ya tiene que estar el equipo de carga allá. Y eso hace pues que la toma de decisiones sea mucho más fácil o uno pueda evaluar alternativas, como les voy a explicar más adelante. Nosotros estamos iniciando, pues aquí en Colombia, que conozca, está un trabajo que hizo Smurfy Kappa con el ingeniero Orián Calderón en la Universidad de Oregon con una heurística. Una heurística es un modelo de programación lineal que es una herramienta que puede abordar este tipo de problemas combinatoriales. Es, digamos, lo único que conozco acá en el país que se hizo para la zona sur, o sea, para el departamento del Cauca, donde se hizo una programación de camiones y se utilizó este método de solución. Nosotros ahora estamos trabajando en las terminales de consolidación y cómo mejorar ese proceso. Como les mencioné, muchas operaciones forestales están volteando del transporte directo, es decir, desde las fincas a las fábricas, y están utilizando estos patios de acopio como una alternativa dentro de su cadena de suministro. ¿Por qué? Porque disminuye el tiempo de la madera en inventario, es decir, se evacúan más rápido con menos camiones el inventario en las fincas y se utilizan menos camiones en total en comparación con el transporte directo. Entonces, con esas ventajas, digamos que se está justificando la implementación de eso. Y la nueva tecnología, los camiones peones solo pueden trabajar en terminales de transporte. Entonces, por esta razón, pues está viendo, digamos, esta nueva metodología dentro de las cadenas de suministro. Entonces, nosotros estamos trabajando cómo es esa programación, cómo mejorarla. Y bueno, aquí traemos pues como el diagrama de lo que sucede dentro de un patio de transbordo. Es decir, van llegando los vehículos que vienen de las fincas para ser transbordados a otro vehículo, y lo que se pueden generar son colas. Es decir, los camiones se pueden acumular para el descargue y también se pueden acumular dentro del cargue en las fincas. Entonces acá vemos cómo la madera, por ejemplo, de 1,8 y la madera de 3 metros tiene una diferencia en los tiempos de transbordo y en los tiempos de descargar al piso. Entonces, ¿qué hago? O descargo el camión que llegue y lo pongo en el piso, pues es mucho más rápido que transbordarlo, o sea, pasarlo a otro camión, pero va a tener unas implicaciones en el costo total del transporte como lo tenemos ahí, porque si la tiro al piso, favorezco el camión que está llegando de finca porque no le toca esperar o le toca esperar menos, pero estoy haciendo esperar mucho más al camión que voy a transbordar. Entonces el transporte mayor por lo general es un poco más costoso, y al hacer todo el análisis completo, pues eso a la final nos dio que hay un número de vehículos de espera, es decir, la decisión de si descargo el vehículo a piso o lo transbordo, pues depende del número de tráiler que están esperando en finca y también depende de la cantidad de vehículos que se me acumulen. Entonces, cuando ya llega cierta cantidad de vehículos a esperar a que los descarguen, la mejor decisión es tirar al piso y después cargar los camiones. Pero si, por ejemplo, llega un vehículo y no tiene cola de espera, no hay más camiones esperando, lo mejor es transbordar. Ahora, el problema del transbordo también es un tema de empaquetamiento. Es decir, cada tráiler que está esperando, cada mula se tiene que cargar con el mismo producto. Usted no puede llevar que un camión le llegue con pino de una finca, le llegue otro vehículo con eucalipto y cargar mitad y mitad el camión. Eso no es posible, además por el tema de que
la madera pertenece a la finca para todo el tema de trazabilidad, para hacer el agotamiento de la finca, para el pago de la empresa contratista, para el pago del transporte. Entonces, por eso se tiene que programar muy bien qué vehículos llegan de las fincas para poder hacer ese transbordo y que no me queden las mulas esperando, o las tractomulas de mayor capacidad en los patios de transbordo me queden esperando completar la carga y que de pronto por una mala programación no va a llegar, y a veces se quedan esperando 1 o 2 días. Y eso es muy costoso. Bueno, aquí tenemos... bueno, debo de mencionar que esto se hizo en compañía, esto es resultados de la tesis de maestría, y vemos cómo a través de estos sistemas de toma de decisiones, de estos sistemas de soporte que implican modelos matemáticos, pues vemos cómo se puede mejorar con respecto a la programación actual, cómo se puede mejorar la eficiencia en el transporte. Acá en este estudio me acompañó el ingeniero Alberto Uribe, que hizo toda la parte de pues, asesoría técnica. Además implementó como la interfaz para que fuera más fácil correr los escenarios y empezar a mirar alternativas de cómo programar el transporte. Y también la directora de tesis es Marcela Morales, que es de la Universidad Libre, que ella es doctora en ingeniería industrial y es experta en diseño de cadenas de suministro. Entonces, bueno, aquí vemos, digamos, el resultado de aplicar los modelos. Esta es la columna que dice asignación actual. La madera en toneladas, que esto se hizo para 7 días, a una escala operativa. Entonces, con la asignación actual, que es una persona que está diciendo a dónde van los camiones, de acuerdo a sus prioridades o lo que piensa esa persona que pueden ser las prioridades, o bajo unas directrices. Entonces, esa persona programa los camiones y los equipos de cargue. Al final, entonces, podemos ver que la asignación actual llevó a patio 2.260 toneladas, y estos escenarios son los corridos por el modelo matemático. Entonces, el escenario 1 es con los mismos parámetros que se tienen digamos, de la asignación actual, solo que corriendo el modelo, a ver el modelo que da con respecto a la asignación manual. El escenario 2, que ya es evaluando lo que llaman el análisis de sensibilidad del modelo, que es evaluar dentro de ese modelo qué es lo que más impacta la función objetivo. Es decir, la función objetivo es llevar la mayor cantidad de madera a un punto de destino y satisfacer la demanda. Entonces, ¿cuáles son las variables y las restricciones que están haciendo que me lleve más madera o me lleve menos madera? En este caso, en el modelo nos dio que el horario como tal es una restricción muy importante. Es decir, si el horario laboral son 8 horas, el modelo nos decía que si se puede ampliar el horario, pues se podía ampliar obviamente la cantidad de madera que se lleva a los patios. Entonces eso es una decisión importante. Si se pagan horas extras o no se pagan horas extras, depende del cumplimiento de la demanda. Y esa decisión, pues dejarla a un despachador es difícil. Lo otro que nos dio es que era muy sensible a los equipos de carga y a los tiempos de carga. Entonces el escenario 2 y el escenario 3 estaban basados en la modificación de ese análisis de sensibilidad, y se modificó, se amplió en 130 minutos el horario laboral tanto de las grúas como de los camiones, y también en el escenario 3 se ampliaron los equipos de carga. Es decir, de 2 equipos de carga que les mostré ahora se amplió a 3 equipos de carga, a ver qué pasaba con la función objetivo. El escenario 4 ya es un escenario más de prueba, en el que se aumentó la producción del núcleo que se estaba evaluando de acuerdo a los equipos que se tenían allá, y a ver cómo era la solución cuando se modifica la producción. Pero digamos que nos interesa mucho el escenario 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver en cada uno de los escenarios la madera que se lleva. En la asignación manual fueron 2.260,
con el modelo nos dijo, hay otra forma de programar y hubiera dado 2.375 toneladas y se reducen los inventarios un 17% con respecto al total de la madera. Y el mejor escenario fue el escenario 6, es decir, la función objetivo, es decir, la madera que entrego en dinero, los ingresos totales, los costos de transbordo, descarga a patio, de traslado de los equipos. El modelo también te asigna las grúas que se necesitan para cargar la madera y a dónde las debes de llevar, el tiempo extra y el número de viajes que hace cada uno y la eficiencia que tiene. Es decir, que se estén utilizando los camiones y las grúas del tiempo programado, cuánto es el tiempo efectivo y cuánto es el gap. Es decir, hay otras alternativas y otros métodos de solución que pueden dar mucho mejores soluciones que esta. Es cuestión de mejorar los parámetros y mejorar las variables de acuerdo al análisis de sensibilidad que les estoy comentando. Entonces, el mejor escenario fue el escenario 3. Entonces, una de las conclusiones principales, y eso acompaña o digamos que afirma o confirma muchos estudios, es que el cuello de botella en general puede ser el cargue. Es decir, los camiones, cuando van a los sitios de cosecha, les toca esperar mucho para que los carguen. Eso tiene que ver un tema de planificación y de programación. Muchas veces llegan al sitio y les dicen, no, tiene que reversar allí o tiene que irse en reversa muchos kilómetros para poder cargar, o hay otros camiones en fila, o cuando llegan a la planta o al patio, el equipo está ocupado para el descargue, o simplemente le toca también esperar en báscula, en fin. Entonces, a nosotros nos dio los resultados, es que los equipos de cargue, o sea, estos modelos son muy sensibles a el cargue. Entonces, por eso les mostraba esos camiones que tienen su grúa incluida dentro del tráiler. ¿Por qué? Porque eso tiene su explicación. Y es que se dieron cuenta que tener el cargue, digamos, garantizado implica hacer mayores recorridos y eso también implica tener menores costos de flete. Ahora, pero es que tener un equipo de cargue disponible también nos arrojó que la disponibilidad, o sea, aquí podemos ver que la eficiencia de la grúa bajó a 64%, es decir, van a haber muchos tiempos de la grúa parada. Van a haber muchos tiempos de la grúa parada, va a estar el operador ahí sin hacer nada. Eso nos duele mucho a los que estamos en operaciones. Ver un equipo parado nos duele bastante. Pero en este caso, lo que tenemos que evaluar es si esa inversión y ese costo total de invertir en más equipos de cargue, pues me está reflejando una oportunidad en reducción de fletes, en maximizar el transporte de la madera. Y que por el contrario no esté de pronto yo afectando los fletes por no tener lo suficiente de equipos de carga. Según el modelo evalúa los costos de carga y evalúa los costos también de horas extras y de traslados de grúa y de estos tiempos muertos. Según lo que nos da a nosotros es que eso, para llevar más madera a los puntos de destino, se sacrifica un poco la eficiencia, pero ponderando con respecto al costo de los camiones y al costo de la carga y al costo de llevar la madera a los puntos, es preferible eso. Y es por eso, devolviéndome un poco acá, es por eso que se llega a tomar este tipo de decisiones. Entonces no es solamente uno decir, uy, no, pero es que una grúa con un camión, con una grúa adaptada dentro del camión, eso debe ser costosísimo. Yo más bien tengo un equipo de cargue para 5 o 6 vehículos, pero ahí de pronto estás castigando cómo es la rutina de esos camiones. Ahora, estos camiones se programan normalmente uno con equipo de cargue y se van 2 o 3 camiones detrás que no tienen equipo de cargue y digamos que hacen el trencito, por decirlo así, y este carga a los demás. Y estos mismos hacen la operación de transbordo. Bueno, aquí vemos cómo con las soluciones actuales
o la solución manual, por decirlo así, esto en rojo, ¿cómo es la eficiencia por vehículo? En este modelo se trabajaron con 9 vehículos, que es la realidad. Bueno, el escenario 4 se trabajó con 12 vehículos, por lo que les decía que era mayor producción. Pero de estos 9 vehículos, miren la solución. El vehículo 1 tuvo casi un 40% de eficiencia, es decir, la persona que está allá no programó el vehículo 1 por alguna razón, no lo programó lo suficiente. Y el modelo vemos cómo es un poquito más estable la programación y la eficiencia, es decir, casi que todos los vehículos tienen más o menos la misma eficiencia y que está alrededor del 85 o el 89%, que es una eficiencia muy buena. Es decir, que le da mejor uso a los camiones y a la flota que se tiene, que es uno de los puntos también que se tiene en digamos, los puntos de dolor del sector del transporte. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa asignación sea un poco más estable? Todos los vehículos tengan la misma cantidad de trabajo. Además que eso también se vuelve para los que administran flotas. Y si aquí hay dueños de flotas, que espero que sí, Diego esté por acá, Diego Zamboni de STL, se da cuenta que muchas veces los transportadores se enojan que porque programan más un vehículo que otro. Es que ese tiene rosca, que yo no sé qué, y se generan, y ese es un sector súper complejo porque además de eso, culturalmente les gusta hacer paros, les gusta hacer reuniones, se sienten atacados por todo, y eso no es solo aquí, eso como que también ocurre en otras partes del mundo. Entonces, tener una asignación estable, es decir, que se tenga todos los vehículos trabajando más o menos lo mismo, y que tengan más o menos la misma programación. Esto es con respecto al recorrido total, que recorran más o menos lo mismo, pues vamos a mantener los transportadores tranquilos. Y esto es en grúas. Esta es la solución, la asignación actual. Entonces miren, por ejemplo, la grúa 19 y la grúa 8. La grúa 19 es la de color más oscuro. Como estuvo 4 días, el día 2, día 3 y día 4, que no estuvo haciendo nada. Y por el contrario, vemos la grúa 19, la grúa 8, que mientras esta no estuvo haciendo nada, estuvo trabajando la grúa 8. Entonces es muy contrastante. Uno descansando y el otro trabajando parejo. Eso no está bien dentro de la programación. Ya cuando vemos el escenario 1 con la asignación del modelo, vemos que se regulariza un poquito más también la asignación de las grúas y el trabajo que va a tener cada una de las grúas, normalizándolo un poquito más. Y en el escenario 3, pues aquí sí se ve que les dije que disminuyó un poquito la eficiencia de las grúas o sea, tener más equipos de cargue disponibles para el cargue, pero afectando la disponibilidad de ellos. Es decir, siendo conscientes de que los equipos van a estar parados esperando que lleguen los camiones. Pero que vamos a tener un efecto positivo y de mejoramiento en el transporte. Entonces aquí sí se ve pues que la disponibilidad es un poco más bajita. Entonces, bueno, yo creo que resumiendo un poquito el tema de nos tenemos que ir preparando, pues todos los que estamos en este sector de transporte, en el sector forestal, pues siempre hemos escuchado que Colombia tiene un potencial muy alto para establecer plantaciones forestales, que ahí empezaron con 20 millones de hectáreas factibles para plantar. Bueno, ya después hicieron, así pues se hizo una clasificación un poco más responsable porque no es solamente plantar. De hecho, muchos problemas que tenemos ahorita en la cadena de abastecimiento y los altos costos de cosecha y transporte es porque plantamos en lugares donde la extracción y el transporte es difícil y por ende es muy costoso. Eso nos trae temas de competitividad. Ya se hicieron como unos análisis mucho más responsables y nos da que en Colombia hay 1 millón de hectáreas. Eso es un potencial muy bueno. Y bueno, para los próximos años, si eso se da, pues tenemos que empezar a trabajar en el transporte como tal. Creo que es un proceso dentro del eslabón de proveedores
que como ustedes lo ven tiene un peso muy importante en el costo y además tiene unas implicaciones muy altas en la cadena de suministro, en las entregas, en las recogidas de la madera. ¿Dónde debemos de trabajar? Pues mi humilde opinión, como les digo, es empezar a trabajar en estos sistemas de soporte de decisiones, que nos puede decir si involucro una grúa más, si asigno una grúa más al cargue, o meto más vehículos, o si mejor asigno de una forma distinta, que es el modelo no te toma la decisión, pero te puede dar muchos escenarios y mucha más información para hacer unas programaciones mucho más acertadas y por ende reducir los tiempos de espera de los camiones, y eso se va a ver reflejado en una mayor eficiencia, en una mejor entrega de las trozas, una mejor entrega de madera como materia prima, que ese es el énfasis que tiene esta presentación. Y también hay otros aspectos que se debe ir trabajando, como cuál es el transporte adecuado, cuál es el tipo de flota, es decir, es el doble troque con remolque. De pronto es una opción para la región andina, de cordillera, por el acceso a las fincas. O vamos a trabajar con camiones articulados. Eso puede ser una muy buena opción, por ejemplo, para los terrenos planos y de buen acceso y con buenas vías. O se va a trabajar en el tema de vías para mejorar el acceso y tener unas mejores flotas. Y todo el tema de seguridad también se tiene que trabajar bastante para evitar accidentes. Bueno, esa es la presentación. Les agradezco a todos la atención. Si hay preguntas, por favor. Y bueno, nuevamente agradecerles. Muchas gracias. Juan Luis, muchas gracias por tu presentación. Vamos a Gloria. pasar a preguntas de los asistentes y voy a ir dándoles la mano en la medida que vayan levantando la mano. ¿Quién tiene por aquí? Creo que Dorian tenía la mano levantada. Y luego hay otra persona. Y luego Liliana. Entonces, Doria, adelante con la pregunta para Juan Luis. Buenos días Juan, muchas Hola, gracias Doria. por la presentación, muy bien. Está el autor Retomando aquí estos temas. de lo que mencionaba del estudio de transporte con la heurística. Es Doria, Sí. para los que están acá. Sí, interesante después de tanto tiempo entrar nuevamente en estos temas. Primero agradecerte y felicitarte, que es un trabajo muy bueno que pudiste hacer con la universidad y la ayuda de Alberto y el equipo de trabajo tuyo. Eso se necesita, porque es que nosotros estamos sobre una matriz, digamos, una matriz país que es altamente restrictiva. Estamos en las montañas, estamos con vías hechas para Willys, para sacar café. Entonces nos toca empezar a implementar una serie de cosas. Las restricciones de tiempo, de movilidad, por ejemplo, hay casos concretos. Vos vas por una doble calzada hasta que llegas a Cartago y te vuelven una calzada sencilla de máximo 30 por hora. Las restricciones de los puentes, de los operación retorno, o sea, hay muchas cosas restrictivas. Pasar cerca de centros urbanos. Entonces, digamos que estamos sobre una matriz que no solo a forestal, a toda la industria en general, el tema restrictivo es un tema. Habla del tema forestal, yo creo que el tema forestal, cuando estamos en operaciones, el- es un problema de transporte, tema de cadena logística. Un problema no es de árboles, sino de mover una carga y optimizar. Y eso, cuando lo hacemos de forma intuitiva, que es lo que se hace normalmente en las operaciones en Colombia, es una persona que toma una decisión de acuerdo a la información limitada que tiene en un momento dado que no sabe qué está pasando. Entonces terminamos tomando decisiones como la de la grúa, que una grúa al 120% y la otra se quedó quieta. Entonces, digamos, Exacto. son decisiones parcializadas, fragmentadas entre la organización, que generan ese tipo de inconsistencias que solamente nos damos cuenta cuando hacemos este tipo de estudios. Entonces, te lo agradezco mucho que nos hayas puesto a pensar en ello. Y una cuña final sobre lo que hablamos del tema de trailers múltiples. Además hoy en día estamos acostumbrados a hacer, por ejemplo, lo más común es el tren cañero, que vemos en el valle. Es Sí, un cabezote que le ponen unos volcos atrás
Y contra el bitren o el tritren, ya hay gente que va en pentatren en Brasil, donde es un sistema que se parece, pero que es diferente. Pues cuando nosotros vemos el tren cañero está pegado de un enganche normal. Entonces, digamos, el 100% de la carga del tráiler la lleva el mismo tráiler. Lo único que hace el cabezal es jalar el tráiler. Entonces se generan unos movimientos peligrosísimos en la carga, que cuando uno va a adelantar un tren cañero que les ha tocado, es de terror, porque el tren cañero empieza a mover la cola y esa onda se empieza a pasar de un tráiler al otro, y eso ha generado problemas serios de seguridad. La ventaja del bitren, tritren, es que la carga está apoyada sobre la quinta rueda, es igual que el cabezote. El semitrailer, la ventaja del semitrailer es que parcialmente la carga está apoyada sobre el cabezote, atrás de una quinta rueda. Entonces le da más estabilidad y la carga se distribuye mejor. El siguiente tráiler tiene una quinta rueda, entonces el tráiler siguiente está pegado a la quinta rueda del de adelante. Entonces finalmente tenemos un sistema más estable, más Sí. eficiente en el tema de seguridad y de transportar. Pero aquí tenemos un vacío en Colombia en la reglamentación. O sea, en Colombia tenemos que, pues este alcance de nosotros en algún momento es luchar por esa reglamentación, de que el Ministerio de Transporte reglamente esos modelos de carga de grandes magnitudes. Eso es tema de otra conferencia, pero sí quería dejar como ese punto claro, que no es imitar lo que están haciendo los cañeros, es un nuevo sistema que permite movimiento de cargas. Y en Brasil ya es muy común ver todo tipo de cargas movidas por bitren, por tritren. Entonces es un sistema que ha probado ya su eficiencia y su seguridad. Juan, agradeciéndote mucho al grupo de habernos invitado y muchas gracias. Gracias, Dorian, por el complemento, mano. Sí, eso es muy válido y hay que hacer mucho énfasis en eso porque parte de lo que hay que hacer, y aprovechando el espacio con Fedemaderas, pues es parte de lo que hay que impulsar. También la reglamentación, el tema de las restricciones de peso para estas nuevas configuraciones. Y pensando, pues, Dorian, vos que sos testigo de lo que nos está ocurriendo también en la división forestal de acá de Smurfy-Kappa, que antes teníamos el paradigma de que todo era transporte directo, y eso tiene unas ventajas y depende de la distancia y del acceso, como los decía. Pero ahorita nos estamos volteando por la alta producción de los equipos para habilitar espacios para que los equipos puedan trabajar y para entregar la madera a tiempo. Nos estamos volteando, pasamos de tener, por ejemplo, aquí en la zona norte, en el eje cafetero, teníamos 2 patios. Ahora vamos a tener 5 patios de consolidación, 5 patios, esa coordinación y pensar en una alternativa mixta, un transporte, un doble troque articulado con este tipo de tecnología. Ese puede ser con los bitrenes, tritrenes, como lo estaban mencionando, puede ser una alternativa muy buena. Pensar en menos patios, pero unos patios grandes con transporte con camiones articulados. Bueno, Juan Luis, va a hacer una pregunta a Liliana y Carolina, por favor, me colaboras con el micrófono. Y luego seguimos con alguien que está identificado como AC. Muy bien. Liliana, puedes hacer la pregunta. Sí. Buenos días, muchas gracias Juan David. Bueno, primero felicitaciones, excelente presentación y muy pertinente. Esto es una información que es muy difícil de encontrar si uno no sabe bien dónde buscarla. Entonces me ha parecido muy pertinente lo que has dicho acerca de estos estudios que son realizados sobre todo por ingenieros industriales. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, muy buena información. Quería hacerte la siguiente pregunta. ¿De pronto tienen posibilidad o tienes posibilidad de compartir si hay algún estudio o ese estudio de ese potencial para plantar ahora 1,5 millones de hectáreas? No sé quién habrá hecho ese estudio o en dónde está, si me pudieras de pronto orientar un poco acerca de esa literatura, al igual que la literatura acerca de este estudio que estás presentando. O de otros estudios realizados pues, para fortalecer el sistema de transporte e incluso si tienen también
algo acerca de los sistemas de soporte de decisiones para el transporte, si hay estudios ya publicados y realizados que se puedan consultar. Hola Liliana, listo. Bueno, el tema del 1.000.000 de hectáreas, si no estoy mal, eso es bueno, eso ya se está volviendo pues como, está dentro de más que todo en los planes de desarrollo. Para el 2025, incluso creo que 2024, quedó plasmado de que debería haber 1.000.000 de hectáreas, que ya no se lograron, ¿cierto? Y esas metas se sigue corriendo. El estudio lo hizo la unidad de planeación, la UPRA, que también lo puedes consultar en el último diagnóstico y el potencial pues, de competitividad del sector forestal. Y ellos estuvieron haciendo recorridos en muchas empresas, evaluando cuáles eran las restricciones, y por eso fue que pasaron de ese como de 25 millones de hectáreas, que como en el 2017, y lo fueron acotando ya a medida que iban conociendo un poco mejor las restricciones del sector. Claro. Entonces, lo puedes consultar así. Y bueno, ¿qué más? La literatura sobre sistemas los sistemas de soporte para la toma de decisiones, claro que sí, pues te la puedo pasar. No sé, si me dejas tu correo o lo hacemos a través de FEMADERA, no sé. Sí, si quieres, te puedo dar mi correo aquí en el chat, no hay ningún problema. Ok, Liliana. Pero sí está toda la literatura de los modelos base, los modelos matemáticos que utilizaron, por ejemplo, el ASICAM, que es una heurística que hicieron en Chile, que la hicieron en 1996, fue la base del ASICAM. Y el RUTOP del 2004 también está como el sistema, de hecho, con unos ejemplos, está el artículo con unos ejemplos de caso, con unos estudios de caso, y también está el modelo base que utilizaron, que también es una metaheurística, que es búsqueda tabú, que utilizaron en Suecia. Entonces, está toda la literatura ahí, yo te la paso para que la consultes. Te puedo pasar los PDFs inclusive. Ay, te agradezco mucho, no quisiera quitarte tiempo, pero nomás con referencias. No, Bueno, gracias, eres muy amable. bueno, que haya Y, interés en eso. y estudios de transporte en general, no tanto las decisiones, sino como cómo está pues lo que acabas de presentar, básicamente, que es como todos los retos a nivel nacional o no sé si eso lo tengan. A nivel forestal, no conozco el primer estudio que haya. Está el tema de competitividad, del informe de competitividad que habla sobre las vías terciarias, sobre las necesidades de transporte, pero es a un nivel, como decía Dorian, un nivel de todas las industrias. Pero a nivel forestal sí es muy limitada la información que hay, pues solamente está el estudio de Dorian que hizo para la programación de camiones de la zona sur y de restos a nivel mundial, pero ya, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos estudios y sobre todo son como diagnósticos de cómo está el sector transporte y uno se pone a ver y seguramente van a ser hay muchas similitudes con el sector de acá, el transporte de madera como tal. Ok, súper, muchas gracias. Ok, Liliana. Bueno, continuamos. Tiene la palabra alguien que está identificado como AC. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Juan Luis, ¿cómo estás? Diego Arroyo, del CTL. Es que aparezco Arroyo Castillo. Creo que hola. ¿Qué más, Diego? Bien, ok. Bueno, gracias. Diego, para los que están acá, Diego es el coordinador logístico, el ingeniero de logística de una empresa de transporte acá, que presta servicios a la compañía. Entonces le tocan todos esos chicharrones de transporte diariamente. Claro que sí, Juan. Bueno, Juan, felicitarte por el excelente trabajo que has presentado, por el aporte además estratégico que ya se hable del tema desde el punto de vista de optimización es muy, muy importante. Gracias, Diego. Muy grande en lo que estás abordando. Entonces, de verdad este tema es apasionante y te quiero felicitar de primera mano por eso, ¿listo? Y hay un tema muy interesante que pues lo hago como una observación para tenerlo en el modelo a futuro. El año pasado estuve investigando y culminé la investigación en diciembre
de un modelo matemático de optimización para realizar la asignación con criterios de equidad para la flota de transporte. Por ejemplo, algo que puede aportar mucho en los resultados del escenario que realizaste, Juan, por lo cual tu función objetivo va mejorando conforme se corren los escenarios. Puede haber una variable que hace que a veces no se presente eso, y es la satisfacción que mencionabas de los conductores particulares, porque ellos pueden decidir incluso ir o no ir a un frente de cosecha por el motivo que sea. Entonces, lo que se mencionaba de la escasez de literatura es cierto. No hay estudios relacionados, por ejemplo, en la pirámide invertida que presentaste con respecto a la asignación de decisiones tácticas. Muy poco existe. Hay dos bases de datos grandes, en lo cual la compañera anterior preguntaba que se pueden consultar algunos, que es en Science Direct y Scopus, almacenan algunos artículos de investigación, pero están muy acotados. El estudio que se planteó está relacionado con la asignación de conductores a los frentes de cosecha de manera equitativa, pero esa equidad se plantea desde un modelo de optimización multiobjetivo, porque en los problemas de transporte forestal el problema es que la función objetivo muchas veces, cuando se satisface de un enfoque, está violando otra función objetivo. Entonces, una de las propuestas que se están estudiando y que se los puedo compartir también en la investigación que desarrollé, es poder incluir en la función objetivo funciones objetivos multipropósito, que el cumplimiento de una no insatisfaga a la otra. Y esto hace que se pueda presentar una asignación equitativa en el transporte de carga para los conductores, y ellos puedan decir, en el caso de los particulares, estoy de acuerdo, creo que me están haciendo una asignación dentro de lo que podemos llamar equidad, y esa satisfacción de esos dos objetivos puede ayudar a mejorar también las demás funciones objetivos. Eso es un modelo matemático, Juan, que es de programación lineal entera mixta. Si se pudiera en esta macroplaneación que se está realizando poder incluir a su vez ese modelo de desenfoque multiobjetivo, yo creo que se podría también plantear un sexto escenario de poder ver cómo mejoró la función de desempeño que estás planteando, dándole esa equidad que se quiere proporcionar a los conductores. Ese modelo se desarrolló en AMPOL, pero ya por temas de conocimiento no pude lograr construir una interfaz para que conecte AMPOL con alguna librería y poder. Se tiene que ir ejecutando en un horizonte de tiempo diario y ir viendo cómo se va satisfaciendo esa necesidad. Porque los conductores tienen eso. Por ejemplo, acá en el Valle desean ellos que sean asignados en el turno 1, pero al mismo tiempo que tengan una equidad en la asignación de viajes globales. Entonces, la satisfacción de uno viola y desbeneficia al otro. Y el objetivo es poder hacer una sola función objetivo que sea multipropósito y poderlas balancear y que me permita satisfacer los dos objetivos al mismo tiempo. Y sería bueno correrlo en un sexto escenario para ver cómo te mejoran las variables de desempeño en el modelo de optimización que estás presentando. Entonces, ya por ahí estamos trabajando en la Universidad del Valle con respecto a este tipo de estudios. Ya tenemos pues avanzado uno y estamos como nutriendo un poco la bibliografía, que sí es bastante escasa. Bueno, eso es como un aporte que en el momento en el que requieran, con mucho gusto lo podemos revisar. Diego, sí, muchas gracias. Sí, eso es una variable, lo mencionaba en la presentación, es que digamos que en términos macros, pues se plantea esta presentación, pero todos sabemos que el tema de transporte tiene mucha minucia, empezando por lo que dices. Se hace una programación de transporte y como la estamos haciendo de forma intuitiva, por decirlo así, con los programadores que tenemos en los sitios, y a una escala diaria, todos los días, de acuerdo a los inventarios, vamos viendo qué programamos y cómo lo programamos, pero cuando ya hacemos el mes completo, uno dice, uy, caramba, programé el vehículo tal, lo programé mucho a esa finca. O de hecho, los conductores a veces llegan y van donde los programadores y le dan plata, hablando muy sinceramente, les dan plata a los despachadores para que lo siga asignando esa finca, y la gente empieza a tener cierta insatisfacción. Cuando se dan estos modelos, pues el tema es imparcial, y obviamente si uno mete eso dentro de una restricción o inclusive dentro de la función objetivo, toda la asignación cambia y va a ser transparente, y va a ser el modelo el que va a ayudar a tomar la decisión, y no va a ser una persona que va a hacer una programación sesgada. El modelo como tal, el que se planteó en
al final que les mostré el estudio de caso para Cartón de Colombia en Río Sucio, en el occidente colombiano, este modelo como tal pues no incluye una restricción, pero de forma, la asignación matemática ya de cierta forma equilibra todos los que fue lo que mostré, da más o menos la misma eficiencia. Ahora, que todos vayan a diferentes fincas o que estén recorriendo el mismo número de kilómetros cargados, que es otro criterio de equidad, o que otro criterio de equidad, que los devengos de los conductores por fletes, o sea, que los fletes sean más o menos los mismos, para que no empiecen, es que esa finca es mejor, entonces yo siempre me voy para allá, sino que los devengos sean siempre los mismos, es otro criterio de equidad. Entonces, claro, no, hermano, Eso es importante, Juan. tenemos que unir fuerza, por Fíjate aquí que está... el costo muy importante, ahí para terminar, esto que mencionaste, muy importante, que también un criterio de equidad se pueda abordar, porque incluso, para terminar ahí la intervención cortica, Juan, fíjate que el principio, el enfoque del modelo de optimización se tomó basado en un estudio en el cual era una empresa automotriz que ensamblaban carros y los trabajadores que estaban en las líneas de ensamblaje tenían cargas laborales, o sea, viste incluso desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Se cansaban más que las manos por las diferentes actividades que tenían. Entonces, ese estudio lo que abordó fue poder rotarlos para poder vincular, que tuvieran una equidad en las cargas laborales. O sea, se midió la carga laboral y se pudieron rotar a ellos. O sea, casi que estaban maximizando un mínimo, o sea, que puedan tener la mínima carga. Entonces, mira que se tocó abordar eso porque no existe en la literatura para esos criterios tácticos y se abordó dentro de un estudio forestal. Es muy interesante y el costo podría ser uno. Y hay otro estudio que casi no tiene, tampoco menciona que casi no hay criterios de equidad en la literatura. Apenas está en el rango, la desviación estándar como criterio de equidad, que en este estudio se implementó la dispersión de los datos, la dispersión de la asignación, de la proporción de la asignación, y está otro que es el índice de Gini, pero ese es más económico. Pero mira que solo hay 3, 4, que no hay más criterios de equidad. Y ese es muy bueno el que mencionas. Poder llegar a construirlo, eso sería espectacular. Para finalizar, felicitaciones de nuevo. Muy interesante este tema. Es complejo, pero es chévere que ya se esté hablando por lo menos en el proyecto forestal. Sí, gracias. Y ya para terminar el tema y el aporte de Diego, también hay que meternos en el tema de emisiones de CO2, ¿no? Que los camiones son los que más emiten, también dentro de la cadena de suministro, y ahorita también se está empezando a estudiar en cómo reducir. Obviamente la programación hace que, una buena asignación hace que se reduzcan los tiempos de las emisiones de CO2. Entonces, eso es otro punto que hay que empezar a incluir dentro de todo eso, porque ahorita los indicadores de sostenibilidad también son indicadores de desempeño de la cadena de suministro. Bueno, por ahí más preguntas. No sé, Adriana. Sí, ya como para ir finalizando, tenemos las dos últimas preguntas. Hay una me tengo que pasar. Está una de Dorian, pero quisiera transmitir una que está en el chat y preguntarle a la persona si la quiere hacer o si la leemos. Diego, por aquí nos dicen que por favor pases tu correo electrónico si es posible. Y Seba Zupegui Tamayo, ¿tú haces la pregunta o la leemos desde el chat? Bueno, él nos deja por aquí un mensaje que dice, como profesional, ¿cómo se ve el sector forestal a futuro y las oportunidades para estudiantes forestales como yo? ¿Y cómo encaminar la carrera al sector productivo y de eficiencia logística en las plantaciones, desde la cosecha hasta el transporte? Una vez respondas, Juan Luis, esta pregunta, continuamos con la última que es, tiene la mano levantada, Dorian. Bueno, ¿cómo se ve el sector forestal a futuro? Debo repetir. Bueno, dale. Sí, ¿cómo se ve el sector forestal a futuro y las oportunidades en la carrera? Bueno, eso depende mucho del énfasis que tenga la facultad de ingeniería forestal en la que estés, Sebastián. Lo más importante es conectarse con un profesor que esté
vinculado a todo este tema de operaciones y de cadena de abastecimiento, de producción. Y pues nosotros, no sé qué universidad serás, pero tenemos mucha interacción con la Universidad Nacional, con la Universidad del Tolima, pues obviamente con las carreras de ingeniería forestal. Están las puertas abiertas, hemos hecho algunos trabajos, sobre todo en temas de cosecha, de producción, en temas de producción de acerrío, en eficiencia de acerríos. Entonces, las puertas están abiertas y el sector forestal pues está en... El futuro es muy prometedor porque Colombia está dentro de los países asignados de mayor competitividad forestal para el desarrollo de plantaciones, por el crecimiento que tienen las plantaciones en el país, por el clima, los suelos. Entonces, eso la tiene en un punto, el tema de los puertos, la tiene en un punto muy estratégico. Ahora, eso depende de que se alineen ciertas cosas más, pero el potencial está en el país y hay que seguir trabajando de la mano de las universidades, seguir generando espacios, este tipo de espacios, lo que está haciendo Fede Maderas. Entonces, bueno. Por acá. Por último, la pregunta. A ver, gracias, Luis. La pregunta de Dorian. Esta sería la última para que vamos cerrando el webinar del día de hoy. Sí, rapidito, ya sé que estamos sobre el tiempo. Volviendo al comentario que hizo Diego, la ventaja de estas heurísticas es que permiten que varias personas participen y generen varias restricciones en la restricción, en la formulación de las prescripciones. A diferencia de lo que llamaban al principio en optimización, que es la programación lineal, donde se tiene una solución óptima, cualquier cambio con una variable adicional te multiplica el problema n veces y entonces se vuelve un problema casi impracticable al final. La ventaja de la herramienta heurística que se metió Juan Luis es que tú las puedes moldear, no te va a dar el óptimo, te va a encontrar la mejor solución en ese momento, pero esa solución normalmente es muy cercana al óptimo y es suficiente para resolver el problema. Entonces nos permite, Diego, meter ahí varias variables, por ejemplo, las restricciones de salud ocupacional de los conductores, los tiempos de espera, todas las variables que se pueda meter y permite con el medio de la simulación hacerlo en segundos. Entonces, básicamente la conclusión es saber qué es lo que usted quiere. Si sabemos qué queremos, podemos organizar un objetivo que nos tenga en cuenta esas restricciones que uno quiera poner. Entonces, la herramienta heurística es muy poderosa. Y al compañero que pregunta por dónde es el futuro forestal está por las nuevas tecnologías, pero sobre todo en las heurísticas hay mucha oportunidad. En todos los campos de la rama forestal y de casi de cualquier área de la vida, del tema hoy se mueve con heurísticas, con modelos de planificación que te den soluciones rápidas, eficientes en corto plazo. Eso es lo que va a pasar, entonces es un buen campo de estudio. Por acá quedamos atentos si hay alguna asesoría que necesites sobre ese tema, pues nos contacta a través de Juan Luis y hablamos más de esa orientación. Muchas gracias. Bueno, creo que la pregunta y reflexión de Dorian fue la última. A Juan Luis y a todos los asistentes, muchas gracias. Y les cedo la palabra a Juan Luis para que se despida de nuestros asistentes del día de hoy. Desde Fede Maderas, muchísimas gracias. Y los esperamos en los webinars de jueves Fede Maderas cada 15 días. Feliz día. Bueno, no, a todos, aquí estoy leyendo los comentarios y muchas gracias por el reconocimiento, por asistir, por la participación activa, por la atención prestada. Pues aquí veo varios colegas también de ProOriente. Bueno, creo que también está Tomás desde Finlandia, que nos saluda, y Astrid de Dexco. No, estuvo muy buena la participación. De ProOriente está Juan Sebastián. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Hay colegas de aquí de la empresa y ojalá pues sea a la pregunta que estaban haciendo del sector, pues esto une el sector.
son momentos que nos unimos para ver los problemas y las oportunidades de mejora, y espero que esto pues podamos seguir aunando esfuerzos para mejorar la competitividad, para sacar el sector adelante. Y obviamente después de esto quisiera con Diego, con Dorian y Alberto, que están por acá, pues seguir trabajando bastante en el tema de optimización de transporte. Y en una próxima oportunidad, una charla para compartirle los resultados a todo el gremio. Entonces, muchas gracias, Adriana, a Fede Maderas y a todos los colegas que asistieron. Que tengan muy buen día. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Feliz día para todos.